En el nombre de Jesús. Amén. Han corrido como fuegos. Tomen sus lugares, abran su Biblia. En el libro de San Juan, vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 11. Gloria al Señor. Capítulo 11, versículo 3. Libro de San Juan, capítulo 11, versículo 3. Si lo ha encontrado, puede decir amén. Dice así la palabra del Señor. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vuelvo a repetir, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Diga conmigo, esto no se entiende. Toma fuerza. Esto no se entiende. Versículo 6 dice 7. Luego pues, después de esto, dijo a su discípulo: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que él hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo sé que he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde me pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Amén. Cuando vemos la historia, los que tuvimos la oportunidad de leerla y nos apasionó de ver este hecho tan glorioso de la resurrección de Lázaro, tratamos de ver no solo el milagro, sino también la situación de cómo llegó el milagro. Y una de las cosas que la Biblia nos relata, nos hace ver, es que Jesús está en un lugar muy distante a donde vive María, Marta, Lázaro, y dice que en el lugar donde él estaba con sus discípulos había una misión, había un trabajo que realizar. Pero del otro lado estaban viviendo una situación. La situación era que Lázaro había caído en una enfermedad. Sus hermanas se estaban preocupando mucho porque la enfermedad avanzaba. Lo que hicieron fueron a llamar a Jesús. Marta, María eran no solo discípulos del Señor, sino también eran mujeres que amaban al Señor y que habían tenido el privilegio de compartir momentos maravillosos, la cena. Muchas veces el Señor estuvo con ellos en la casa. Y Lázaro era amigo del Señor. El Señor le amaba. Lo que ellos pensaron fueron: bueno, el Señor no importa dónde esté, vamos a buscarle, vamos a mandarle un mensaje para que sepa que la situación que estamos viviendo. Ellos creían que en el momento que enviaban por el Señor, Él iba a venir y se iba a terminar toda esa situación tan triste, tan angustiante. La Biblia dice que cuando el Señor recibe el mensaje de los mensajeros que le dijeron: Lázaro está enfermo y está mal, dice que el Señor le dijo a sus discípulos: vamos a quedarnos. Y se quedaron 2 días más. Se quedaron 2 días más. El Señor conocía la situación, sabía lo que estaba sucediendo. Muchas de las cosas que a veces ignoramos es que Él tiene el control de todas las cosas, que Él tiene el control de toda la situación, que Él no ignora nada, que Él sabe todas las cosas. Él sabía mucho más de lo que los discípulos creían o pensaban. Le dice a sus discípulos, cuando se quedan en la ciudad donde fueron, le dice: Lázaro está durmiendo. Ya le estaba anunciando algo que ellos no comprendían y pensaron que era del dormir, que el conocimiento tiene por dormir. Pero luego el Señor le aclara y le dice: Lázaro ha muerto. Y Él dice: vamos a despertarle. Pero en ese viaje tardaron. Desde el momento que le avisaron, ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Hace 4 días. María sale corriendo. Marta sale a recibirlo. Y cuando llegan, la expresión de cada una fue: Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto. Y yo le dije que pronunciemos una palabra: esto no se entiende. Vuelvo a repetir conmigo: esto no se entiende. Hay situaciones personales, emocionales, familiares, físicas y económicas que muchas veces no tienen una comprensión o un entendimiento o un alcance de saber a modo humano. Queremos
encontrarle el sentido, queremos encontrarle el porqué, porque muchas veces cuando ocurren cosas, nos suceden cosas, nos preguntamos y preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Aquellos que han decidido servir al Señor, aquellos que han puesto su vida en las manos de Dios, muchas veces dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si ahora que he decidido servirte, ahora que realmente me pongo en tus manos, que quiero consagrar mi vida, Señor, que quiero realmente hacer las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Como dando a entender primero que por ser un hijo de Dios, por servir al Señor, no tiene que ocurrir nada. No tiene que ocurrir nada malo de aquello que nosotros pensamos. Pueden pasar algunas situaciones, pero tienen que ser situaciones leves. Porque si fueran situaciones críticas, de crisis y de problemas tan profundos, decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Es más, cuando pedimos al Señor, muchas veces en nuestras situaciones, y parecería que no hay respuesta, y parecería que el Señor no responde, y parecería que el Señor no está, pensamos, ¿por qué? Señor, no me amas, no estás conmigo. Mira lo que me está pasando, mira lo que me está ocurriendo. No me respondes. Y yo creo que cuando veo al Señor que va a consolar a María, que consuela a Marta, ve llorar a los discípulos, ve llorar a los que acompañaban a Marta y a María, el Señor se conmueve, porque esa es la expresión de un Dios de amor, y es la expresión de un Dios de compasión, y es la expresión de un ser tan maravilloso como nuestro Dios, que no está ajeno al dolor y que no ignora nuestras situaciones, y que también Él se duele por las cosas que nos ocurren. Como un padre que ama a su hijo, Él es el Padre amoroso, el Padre, el Dios paterno, el Padre realmente amoroso, misericordioso, que no se goza que a sus hijos, como cualquier padre, cuanto más Él, que es Padre de amor, que se goza del dolor, del sufrimiento, de las cosas que vivimos, a veces de los obstáculos y las cosas que nos cuestan superar, y las cosas que nos cuestan alcanzar. ¿Por qué razón se quedó sabiendo que sus amados, sus pequeñitos, estaban sufriendo? Algunos pueden hacer un juicio de valores, otros pueden hablar rápidamente y decir, pero el Señor no tuvo misericordia. Aparte el Señor, ¿cómo es posible, siendo Él quien es misericordioso? ¿Por qué no atendió el llamado? Por eso es un reproche, por eso es el que no se entendió. Marta dice, si hubiera estado aquí, Señor, esto no hubiera pasado. Como diciendo que Él estuvo ausente, como diciendo, no estuviste en esta situación. ¿Cuántas veces nosotros mismos también tenemos esta actitud cuando no entendemos, no comprendemos las cosas? Aunque Él está ausente en cuerpo, no obstante el Espíritu estaba con ellos. Hoy no está en cuerpo, pero su Espíritu está con nosotros. Él no ignora nada, Él sabe todas las cosas. Y cuando Él permite algo, es para su gloria y para su honra. Porque para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No entendían qué pasó, por qué. En mi caminar muchas veces he visto y he vivido situaciones muy críticas. Y no hablo de mí como un hombre grande de la fe. Dios me ha enseñado y me enseña a poder creerle, y Él trata conmigo para que pueda aferrarme a Él cada vez más. Pero he visto su mano, porque he entendido que nada tengo, que nada traje y nada me voy a llevar, y que todo lo que Él me da es de Él. Cuando nos aferramos y cuando amamos más las cosas de esta vida, entonces lo vivimos de una manera diferente. Hoy nos tocó, creo que estuvimos orando, se estuvo orando. Y digo estuvimos porque aunque no estuve en cuerpo al principio, pero sí en el Espíritu estaba con ustedes. Y han estado orando, y han estado clamando, ¿sí? Hoy tuvimos una situación, algo que inesperado, algo que no se podía comprender.
Algo que muchos van a quizás a dejar guiarse de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere, de lo que es la voluntad de Dios. Y otros harán juicios como quizás los que acompañaban a Marta y a María. Otros quizás decir, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar y por qué tiene que pasar esto? Resumiendo, voy a llegar a algo, porque lo que voy, no digo hoy, lo voy a decir en otro momento, pero para el testimonio de la gloria del Señor. Pero lo que voy a decir va a ser que llegamos al hospital con Ana y llegó sin vida, murió. ¿Me escuchó? Sin vida, murió. Cuando entró al hospital, ella nos informa de que la estaban reviviendo, pero entró sin vida. Empezó a funcionar su corazón. Nos sale a decir después que funcionaba su corazón. Pero los médicos dicen y dijeron que el cuadro delicado y el infarto puede repetirse. Y también nos dijeron que podría haber daños que podrían ser muy fuertes en el organismo, ya que no llegaba oxígeno a su cerebro. En el momento de cortarse la función del corazón, deja de mandar sangre, y al dejar de mandar sangre, los miembros del cuerpo dejan de funcionar. Pero luego empezaron a trabajar y diciendo que la sedaron, la medicaron y le pusieron para que no haga fuerza al corazón y para que el corazón pueda trabajar lentamente, ya que los pulmones están trabajando con ayuda, tiene oxígeno, pero están trabajando. Nosotros podemos decir, la vimos, hoy es miércoles, la vimos el domingo de Saltar, la vimos el domingo con el pandero a la base. No tenía ninguna enfermedad, no sufría de ninguna enfermedad. ¿Por qué? Yo me acuerdo que porque esto es lo que nosotros a veces pasamos, y es el temor y la psicosis que vienen muchas veces, las situaciones que vienen y nos rodean. Cuando nosotros me tocaba hacer una campaña, mi esposo estaba en la casa de mi suegra, y Juan me llamó por teléfono en ese momento, hace años, y me dice que Gabriela estaba en la pileta y se ahogó y murió. Yo salí corriendo, fui hasta la casa, fuimos con Juan, cruzamos un campo con la niña en la mano, tratamos de parar un vehículo y nos llevó hasta el hospital, pero llegó sin vida y no ocurrió y no pasó nada. El dolor se sintió, la tristeza se sintió, pero no culpé a Dios y no dejé de servir a Dios y no dejamos de servir a Dios. Cuando ocurren los casos así, como ocurrió ese día, algunos decían, no hay que dejar de cuidar, controlar las piletas, fijarse en los chicos. Empieza a haber como una especie de psicosis. La prudencia es buena, es necesaria. El temor no es de Dios ni los miedos tampoco. Cuando ocurre algo, ¿por qué pasó esto? Seguramente por esto, seguramente por aquello. Hay que tener cuidado. Parece como si fuera que en el momento que ocurre algo uno tiene que tomar cuidado de las cosas. Eso lo tiene que tener en la vida, el cuidado.
Pero no entra por el cuidado, entra por el por qué, porque inconscientemente en nuestro ser está la pregunta: ¿cómo es posible? ¿Por qué una chica de 14 años que esté así sana, que le pase esto? Una madre que se va a trabajar para ganar el sustento y darle de comer porque cuenta con un padre ausente, que luchó toda su vida y que tiene, y hoy vino y está aquí, y usted es muy inteligente. Hoy vino de Jotas porque así salió de la casa y vino con un pantaloncito de corto y dijo: ¿puedo estar igual? Digo: sí, como que no. Ellos no entienden, pero saben, Dios les da sabiduría e inteligencia. Ellos comprenden muchas cosas que a veces pensamos nosotros que no comprenden. ¿Dónde está el error de la madre? No está el error. Es una luchadora, es una peleadora de la vida. No hay que cuestionar, hay que esperar lo que Dios va a hacer. Pero claro, para algunos en ese momento, y para nosotros la expresión es: está muerta. Y Dios dice: está durmiendo. Antes de subirme a la plataforma, yo no elegí el mensaje porque iba a escuchar algo o porque me iban a informar. Además, me tocó dar mensajes que muchas veces dije: Señor, ¿cómo puedo predicar esto? Pero Él siempre me dice lo que hay que hacer y no lo que yo quiero hacer. En una predicación, en la plataforma, estaba lloviendo como esta noche y me tocaba predicar el mensaje era cuando el Señor calmó la tempestad. Hizo bonanza cuando la lluvia se detuvo. Y yo tenía que predicar sobre la autoridad y el poder. Hoy tengo que predicar sobre la resurrección, tengo que hablar de los milagros. Pero algunos, quizás hay muchos que están creyéndole al Señor. Pero algunos podemos decir: bueno, me cuesta creer. Porque quizás hoy hablamos de alguien, pero quizás en tu situación hay cosas que todavía parecería que se murieron o están muertas. Porque no es físico, pero es quizás emocional, mental, espiritual. Y muchas veces es: pero no me escucha el Señor. Yo le pido al Señor. Y le decía que antes de subir, me comunicaba, que se han comunicado por teléfono, y me comentaba de Alicia que Sandra, la hermana Sandra, pasó a verla a la Ara, porque está la pastora con ella. Pasó a verla y dice que ella está sedada, ella está dormida, está medicada, ella no puede tener una expresión. Su cuerpo no trabaja. ¿Por qué? Porque de esa manera su corazón no empieza a agitarse en las emociones, en las cosas que tengan que ver con lo exterior. Pero dice que cuando estaban ahí empezó a llorar, se le cayeron las lágrimas. Y el médico le dijo: eso es bueno. Ahora, en términos científicos, ellos pueden decir que el corazón, cuando deja de funcionar, y no se apure, que no estoy diciendo algo ilógico, deja de funcionar, se terminó la vida. Es imposible que vuelva de nuevo la vida. Pero nosotros conocemos que no solo somos cuerpo, sino que somos alma y espíritu.
Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo no tiene vida. Y lo que da vida al cuerpo, lo que da vida al corazón, lo que da vida a los miembros del cuerpo, es el alma, el espíritu. Literalmente llegó sin vida, pero en un momento entró su alma a vivir y entró el espíritu. Hay un proceso y no sé por qué y no lo entiendo, pero sí sé una cosa: que el Señor no juega con las emociones de nadie. Y quizá voy a hacer un paréntesis en este momento. Voy a llamar a la iglesia, voy a llamar a cada uno a que sean confrontados en el Señor, que no se dejen mentir, que no se dejen engañar, que no se dejen quizás influenciar por las corrientes del mundo, las corrientes diabólicas y satánicas, que tienen que ver con algo que trabaja en nuestro interior y nuestra mente comienza aquí, para hacernos ver lo imposible, para hacernos ver que no lo lograremos, que no llegaremos, que no haremos esto o lo otro. Y nos quiere llevar ese demonio, ese espíritu inmundo, al humanismo, a la psicología, a la psiquiatría, que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con la lógica, que tiene que ver con aquello que viene y que entendemos, comprendemos. Pero es hora que nos pongamos como iglesia de pie para entender que estamos adorando a un Dios vivo, real y poderoso, que no es carne, que no es materia, que es el Dios de toda la creación, que no hay nada que suceda si Él no lo permite, que tiene poder y autoridad y dominio sobre todas las cosas, sobre mi vida, sobre el mundo, sobre el diablo, el infierno y todo lo que pueda haber. Dejar de aferrarnos a la situación y a las cosas que no puedo, no lo haré, no lograré. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está el sepulcro? ¿Dónde está tierra? ¿Dónde está sepulcro? Cueva donde ponen los muertos. ¿Dónde está cementerio? ¿Dónde está tu victoria? Si la vida está, jamás, mi Dios es soberano, jamás lejos esté de mí obligarle, tomarlo a Él como mi esclavo o considerarme que Él debe hacer lo que yo porque se me antoje. No, sé que tiene poder y autoridad para hacerlo, pero jamás me he orgullecido y sometido a que Él tiene que obedecerme. Yo siempre le he dicho: Señor, hágase tu voluntad, pero creo que tienes poder y autoridad para hacer mucho más de lo que pienso y de lo que creo. Y si así no pasara, pastor, si así no sucediera, haremos como la expresión Cedrán de Sañadeo, pero pasemos que no es así. Dijo: Rey, sepas que mi Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego. Y Él nos librará, fe. Nos librará, fe. Pero si así no fuera, de todas maneras, no adoraremos tus dioses. No por lo que me des, no por lo que haga, no porque tenga el coche, la casa, mi familia. Si así no tuviera nada, si tú no tuvieras nada, de todas maneras alabarías a Dios, adorarías a Dios, aunque no tengas zapatillas, aunque no tengas ropa, aunque no tengas vehículo, aunque no tengas casa, aunque padre y madre te dejaran, adorarías al Señor, le alabarías, le glorificarías, le darías gracias aunque no tenga tu mesa, un plato de comida, aunque sé que Dios te ha alabado, es Jehová nuestro pastor y nada nos faltará. Pero si así fuera,
De todas maneras, le serviremos. Estos jóvenes dijeron: sepa tú, oh Rey, que Él nos puede librar. Y si no, dice la Biblia. Y yo dije: y si no fuera, y si no, sepas que no adoraremos a dioses. Determinación. Determinación. Yo sé cuánto amas a tus hijos. Sé lo que significa tener una familia. Sé lo que es realmente soñar y anhelar cosas. Pero sabes, tienes que decirle a Él: Señor, quiero amarte más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque no he conocido a nadie que me importe como me importa mi vida a Él, y que le interese sin darle nada, que le interese siendo como soy, que no soy merecedor, que soy la peor persona del mundo. Sin embargo, Él vino a mi vida. Amén. Y estoy hablando de la peor persona sin Cristo. En Cristo Él nos ha hecho una nueva criatura. Fuera de Él somos lo peor. Amén. Ella no lo entendieron, pero Él dice, le llevó la situación. Esto es para la gloria de Dios. A través de situaciones el Señor me llevó a no ser apresurado, a no crear falsas expectativas, ni entusiasmar a nadie. Y hablar de la fe, no fe de alocada, no hablar de una fe superficial, sino una fe genuina. Él puede levantar a cualquiera del polvo de la tierra. Él puede sanar cualquier enfermedad. Y Él puede resucitar muertos. Pero cuando fui, mi hermano estaba allí en el hospital, su esposa se estaba muriendo. Dije: al otro día la vamos a ver caminar. Y llegamos y vimos allí, y no estaba mal en la cama, había muerto. Yo lo había entusiasmado a mi hermano y le había dicho. A través del tiempo comprendí, entendí que realmente no es una fe alocada, es una fe genuina. Es una fe no fingida, es una fe verdadera, de creer. Pero sabes, hablar con lo que Dios quiere. Elías no solamente tenía fe, tenía dirección de Dios. Y cuando Dios dice negro es negro, cuando Dios dice blanco es blanco. El porqué de esta historia, el porqué. Porque ellos dijeron: si tú hubieras estado, no hubiera pasado eso. Y no era así. Él está y pasan muchas cosas. Él está y te pasan muchas cosas. Él está y te ocurren muchas cosas. Pero que te ocurran muchas cosas no significa que no está. Significa que hay silencio. Y en el silencio Dios trabaja. Algo está pasando. Amén. Él nos enseña de que oremos sin cesar. Significa el libro de los Hechos, cuando Pedro está en la cárcel, dice que la iglesia no cesaba de orar hasta que algo ocurrió. Significa que cuando Dios mueve su mano, un pueblo debe orar y clamar. No dejaremos de orar y de cesar nuestra oración hasta que veamos la mano de Dios moverse de forma especial. Amén. Porque si esto es para la gloria de Dios, hay un testimonio que no sucede así nomás, no ocurre así nomás. Cuando alguien se abraza en la corriente o la corriente lo abraza, no lo suelta. No sé qué pasó en el camino, pero algo ocurrió, algo Dios quiere. No sé para qué, pero sí sé que algo va a suceder. Amén. Y si lo llevamos a su vida, le digo en nombre del Señor: usted no está por estar. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Dios trajo su vida hasta aquí, hasta esta instancia, para glorificarse. Lo que Dios quiere preparar, lo que Dios quiere hacer. Quizás si usted lo viene ya no es fe, pero le pido en el nombre del Señor que lo crea. Su vida, su hogar, su familia, todo va a ser
glorificado por el Señor. Amén. Yo quiero esta noche orar, pero quiero que todos oremos en esta noche. Orar por situaciones personales, familiares, orar por situaciones personales, pero también tener una dirección de orar por nuestra hermana. ¿Cuánto dicen amén? Yo sé que estuvieron orando, pero vamos a orar. Le invito a que se pongan de pie.